Hola chicos y chicas, nos encontramos en un resumen más de historia, tema presidencialismo. Vamos a avanzar algunos años, desde 1925 hacia adelante, sin olvidar la materia que obviamente ya repasamos, que tiene que ver con el parlamentarismo, que finalmente el presidencialismo es lo que continúa dentro de esta línea de tiempo del siglo XX en Chile. Esto es para segundo medio. Hola chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? Bueno, nuevamente los saludo para este resumen de la clase del día 2 de junio, para que podamos tener el repaso completo y rápido de conceptos claves de lo que ustedes deben manejar sin duda en este periodo. Bien, los objetivos ya los conocemos, tiene que ver con el fortalecimiento del presidencialismo, a raíz de que termina disminuyendo el poder del legislativo. Análisis de las principales transformaciones del siglo XX en todos sus aspectos económicos, sociales, culturales, etc. Evaluar la participación de nuevos actores sociales. Son algunos objetivos de los cuales vamos a verlos en general en algunas clases, ¿cierto? Avanzando también en lo que es el siglo XX. No olvidar que arriba tengo un afiche que dice Activando la Historia, que son los nuevos programas que estamos realizando desde Historia Activa, donde son conversatorios, tenemos rutas patrimoniales, tenemos cápsulas históricas y concursos, etcétera. Y en este caso, el de las pandemias nos calza justo también en el periodo que estamos estudiando, ya que finalmente determina muchos procesos ocurridos en ese momento. Bien, los invito a revisar una línea de tiempo, la cual finalmente nos muestra en su gran mayoría varios elementos claves dentro de este siglo XX. Por ejemplo, la Constitución del 25, la creación de la Corfo, la Ley de Defensa de la Democracia. Son tres elementos que ocurren en el periodo que nosotros vamos a estudiar, ¿ya? Tenemos varios gobiernos: Arturo Alessandri, Carlos Ibáñez del Campo, obviamente, Emiliano Figueroa. Hay un periodo de anarquía y de la República Socialista entre 31 y 32. Tenemos el segundo gobierno de Alessandri. Después tenemos los gobiernos radicales, ¿cierto? El Frente Popular. Los gobiernos de Carlos Ibáñez del Campo nuevamente. Gobierno de Jorge Alessandri. Y finalmente dentro de eso se notan los colores verdes, que es un tema económico principalmente para solucionar la crisis en América Latina y en Chile. Y obviamente que se desliga desde Estados Unidos. Y que tiene que ver principalmente con el modelo Easy y su decadencia. ¿Funcionó en alguna medida? Sí, ese modelo Easy de industrialización por sustitución de importaciones. Pero fracasa al final porque claramente hay un gobierno que llega, que quiere barrer con todo lo radical, no quiere saber nada de los radicales, y termina decayendo esta inversión del Estado para fomentar la industria. Por eso termina decayendo también el modelo Easy. Bien. Eso a grandes rasgos en cuanto a esta línea de tiempo. Vamos ahora a ver y observar un video cortito que tiene que ver con Chile entre algunos años, que ya lo van a saber.
Bien. Ahí se los voy a dejar en el Moodle también, el video completo del Chile del siglo XX, para que ustedes lo puedan revisar. Es el capítulo, si no me equivoco, el 6, la parte 6 del capítulo 1. Así que se los voy a dejar ahí. Continuando con el proceso, hablamos de la república presidencial, ¿cierto? Como concepto clave, a diferencia del parlamentarismo que terminó, ¿cierto? En el 25, entre el 20 y el 25 fue su decadencia finalmente, ¿sí? Y parte ahí el sistema presidencial, desde el 25 al 73, ¿ya? Y ahí es el título clave, ¿cierto? Chile se comienza a modernizar fuertemente. Hablábamos de la cantidad de habitantes que tenía Chile hacia 1920 y después se duplica 20 años o 25 o 30 años después, se duplica, considerando ciertos elementos como los que yo les nombraba, que tienen que ver con la muerte por pandemias de las personas en este tiempo. Estamos hablando de 1918 aproximadamente al 20, que está la gripe española. Tenemos la tifoidea más adelante, el cólera, tenemos también la tuberculosis, desde donde muere también un presidente de Chile, Pedro Aguirre Cerda, por tuberculosis. Entonces, hay una alta mortalidad, también el tema de la esperanza de vida es baja, la natalidad, hay muchos niños que mueren también al nacer. Bueno, hay un sinfín de elementos que todo se da por origen de estas enfermedades que también tienen que ver con la higiene y la salubridad, ¿sí? Aumenta la población urbana, claramente hay una migración del campo a la ciudad en este periodo, donde se supone que en las ciudades había mayores oportunidades en cuanto al trabajo y a la vida misma. El problema estaba que las ciudades no estaban preparadas para recibir tanta gente. Entonces eso generó obviamente un hacinamiento, la generación de conventillos en estas ciudades, ya en estas urbes, porque ya conocíamos los conventillos de las salitreras principalmente, pero cuando llegan a Santiago se convierten en estos conventillos también, donde hay formas de hacinamiento, los recursos básicos son mínimos, entonces hay un sinfín de elementos que finalmente no ayudan a ese proceso de la igualdad social, que lo podríamos llamar. Aquí tenemos otra línea de tiempo que nos señala los gobiernos establecidos desde el 25 al 73, donde principalmente son 11 gobiernos, los cuales principalmente se van basando en gobiernos bastante dictatoriales algunos, otros un desorden político bastante fuerte, periodos de anarquía, por no solucionar problemas sociales. Luego vienen los gobiernos radicales entre Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Río, Gabriel González Videla, finalizando ahí obviamente con la elección de Carlos Ibáñez del Campo en su segundo gobierno. Después viene el hijo de Arturo Alessandri, que es Jorge Alessandri Rodríguez. Luego viene Eduardo Frei Ruiz Tagle y Salvador Allende con la Unidad Popular. Entonces, y en el mundo, mientras tanto, estaba la Gran Depresión al inicio, ¿cierto? En el 29, aquí llegan el 30, 31 aproximadamente, con el año del piojo, que se le llama por algunos historiadores. Segunda Guerra Mundial, pleno gobiernos radicales y obviamente posterior a eso la Guerra Fría. Esta es la línea de tiempo entre nacional e internacional. Surge la clase media. Y eso ya lo veníamos viendo desde el parlamentarismo. Más que surgir, tiene que ver con la inserción de esta clase media que ya venía transformándose desde el siglo XIX, porque gente comenzó a tener bastante adquisición, poder adquisitivo, pero aquí entran a jugar un rol más importante en cuanto a la política, a la inserción social, a la educación, y también tiene que ver con estos grupos que van a ir generando algunos movimientos bruscos a la élite. ¿Ya? ¿Para qué insinuar lo que vendría con el tema de las mujeres? Con esta lucha de las mujeres por el voto femenino, voto universal y el voto obviamente municipal previamente a eso. Ya hay ciertos elementos clave aquí que se van a ir transformando. Estamos hablando obviamente entre el 25 y el 52. Ese es el marco que nos vamos a mover en este resumen. Habían varios empleados públicos, militares, bancarios, funcionarios bancarios, abogados, profesores, etcétera, que finalmente pertenecían a esta clase que estaba incipientemente entrando al mundo político y a movilizar el grupo de la élite. Como les decía recién, la mujer comenzó a votar en las municipales en el gobierno de Arturo Alessandri en 1934,
para la elección de alcalde, sufragio universal en 1949, donde en el 52 va a ser elegido Carlos Ibáñez del Campo en su segundo gobierno, ¿cierto? En el gobierno de la pala y la escoba, ¿verdad? Para barrer todo lo radical, ese era el lema. También fue la universidad un ente ya más democrático, porque la mujer también entra y alguna gente de otras clases sociales también. Por lo tanto, se comienza a movilizar un poco esto que es el ámbito democrático, porque a eso se refiere en este periodo que se democratiza la sociedad, que finalmente hay accesos para algunas cosas que estaban restringidos antes que van a ser para más personas, ¿ya? Así que la mujer aquí también viene ya ejerciendo un rol importante. Ya lo habíamos visto en la unidad anterior, con que la mujer también toma un rol preponderante después de la Primera Guerra Mundial, principalmente en Estados Unidos, en Europa, y se va viendo esa imagen. Chile siempre fue viendo imagen europea y estadounidense y la fue trayendo a Chile. Y una de ellas también tiene que ver con ese tema de la lucha femenina. Las más medias, los medios de comunicación ayudaron muchísimo a que se expandiera el conocimiento, a que se expandiera el mercado, a que se expandiera la lectura, los escritos. Incluso ayudó a disminuir un poco el analfabetismo, y disminuyó la brecha entre los que sabían leer y los que no. Eso también tiene que ver con la radiodifusión, el cine, ¿ya? Que en este tiempo comienzan a popularizarse. ¿Por qué? Por influencia estadounidense y europea. Obviamente el desarrollo de la enseñanza de este siglo fue marcándose por ciertos estamentos que fueron generando cambios en la educación. Por lo tanto, hay reformas variadas que van a ir floreciendo en este tiempo y que finalmente van a ir terminando por elaborar una serie de cosas importantes para la educación. Bien, por otro lado, tenemos características del periodo de 1925 y 1952. En general, son varias. Estamos hablando del Estado que tomó un rol protagónico en cuanto al desarrollo económico del país, porque finalmente estamos hablando de que la solución para los problemas económicos en el país tienen que ver principalmente con elementos claves. Por ejemplo, el modelo ISI que yo les hablaba hace un momento tiene que ver con el desarrollo de algunas implementaciones estatales como Corfo. Y ahí vamos a entrar ya a los gobiernos radicales. Nacen agrupaciones y partidos políticos que van a ir moviendo el desarrollo, obviamente, valga la redundancia, políticos dentro de Chile para consolidar un poco más la democracia. Se amplía la participación política, como les decía hace un momento, el derecho al voto a las mujeres, entran las clases sociales también a jugar un rol importante. Mejora las condiciones sociales de la población, entre comillas, sí, sin duda alguna. Ya la pobreza no se veía tanto como a principios del siglo XX. Se inicia la estabilidad política comienza a tomar fuerza. La Constitución del 25 ayuda un poco a eso también, a ordenar, a entregar atribuciones más al presidente de una u otra forma, ¿ya? Y obviamente todo esto va a desembocar, pese a que tuvimos una crisis fuerte, va a desembocar en que finalmente se creen muchas obras públicas en beneficio de los sectores sociales, ¿sí? La República Democrática en Chile se establece ya obviamente desde sus, no sus inicios, se fue construyendo desde el siglo XIX al XX, pero sí, sin duda alguna, los estamentos de los poderes políticos en el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial se fueron enrolando en ciertas reformas, en ciertos cambios que finalmente terminaron atribuyéndole al presidente una serie de atribuciones mayores que al legislativo. El presidente duraba 6 años en este periodo, con la Constitución del 25. Como les nombraba hace un momento, los partidos políticos que surgen. En el 32 se forma el Partido Socialista de Chile, ¿cierto? Que ya junto al Partido Comunista comenzaron a trabajar en algunos sectores obreros, con la ideología marxista principalmente traída desde la revolución bolchevique hacia adelante. 1938 surge la Falange Nacional, que posteriormente va a dar origen al Partido Demócrata Cristiano, ¿ya? Son partidos políticos que se van a ir integrando a los otros que ya estaban, que ya venían algunos del siglo XIX,
pero van a ir dándole una dinámica distinta a este proceso político sin duda alguna. Bueno, aquí tenemos un presidente que dura 2 años después del 25, renuncia porque a su hermano lo exilian y él tiene ahí unos temas que no soluciona y termina, se ve obligado a renunciar, ¿ya? No tenía mucha autoridad, la verdad, y tampoco, al parecer, mucho carisma para ser presidente, ¿sí? No logró mantener tampoco la posterioridad de Alessandri en cuanto a su nueva constitución. Se presentó como candidato único y era lo que había en este sentido. Lo que sí, ya después viene un ministro del Interior de Figueroa, quien va a tomar la vicepresidencia y que posteriormente va a ser elegido presidente de la República. Estamos hablando de aquí de Carlos Ibáñez del Campo. Bien, su gobierno fue bastante problemático, controvertido. Los historiadores tienen distintas miradas que finalmente se traducen que fue un gobierno bastante autoritario para poder organizar y reordenar el país en alguna medida según la forma que tenía Carlos Ibáñez del Campo, el caballo, como le decía, ¿ya? Modernizó el Estado de una u otra manera, creando algunas instituciones, pero sí siempre con la mano firme, y eso fue muy criticado dentro de este proceso, ¿ya? Carlos Ibáñez del Campo creó algunas obras públicas importantes. Estamos hablando aquí del Palacio Presidencial de Viña del Mar, algunas reparaciones y creaciones en La Moneda, canales de regadío, alcantarillado, red de agua potable. Eso también fue modernizando lo que es este siglo en Chile. La educación, integró algunas escuelas a la Universidad de Chile. El tratado que designa que Tacna va a ser para Perú y Chile se queda con Arica tiene que ver con el Tratado de Ancón en 1929 y la creación de Carabineros de Chile, ¿sí? 1927. Fortalece el Estado, como lo dije anteriormente. Ahí tiene que ver con que las municipalidades obviamente van a ser parte del Ministerio del Interior, Contraloría General de la República, que va a estar observando, ¿cierto?, estos cargos políticos también, la Tesorería General de la República, que se va a encargar de las finanzas en cuanto a la distribución, Cuerpo de Carabineros de Chile, la FACH, la Fuerza Aérea, y la Línea Aérea Nacional, LAN Chile, que para que ustedes se den cuenta era estatal, ¿sí? De una u otra forma ya no lo es. El rol del Estado, económicamente hablando, nos dice que finalmente hubo una alta inversión, ¿sí? Pero lamentablemente, sin duda, estas instituciones que se destinaron a dar crédito para la creación de industrias terminaron jugando la pasada un poco más adelante, ya lo vamos a ver. Hay una alza en las importaciones para proteger la industria nacional y se piden préstamos al extranjero. Por lo tanto, eso generó una deuda externa que aumentó sí o sí, principalmente con Estados Unidos en alguna medida. ¿Cómo se controlaba el ámbito social? Se establecen sindicatos y se hacen legales para evitar huelgas que finalmente a veces no terminaban muy bien. Ahí tenemos un ámbito importante para los trabajadores. Se aprueba el primer Código del Trabajo en Chile, que duró hasta el 79. Así que finalmente, pese a que fue un gobierno autoritario este de Carlos Ibáñez del Campo, logró implementar algunos elementos bastante importantes dentro de lo que es la historia de Chile en este momento, ¿ya? Hay bastante supresión de derechos, por eso fue muy criticado, generó mucho descontento, lo que le va a traer las consecuencias obviamente posteriores, que tiene que ver con la caída de Ibáñez, ¿sí? El 24 de octubre del 29 se inició una grave crisis económica, que obviamente eso tiene que ver con Estados Unidos, y ya lo vimos en otras clases anteriores, y repercutió fuertemente en Chile, en Argentina, pero Chile fue uno de los más afectados, ¿ah? Las exportaciones del salitre cayeron un 90%, imagínense. Comenzaron a cerrar las salitreras, hubo aumentos de cesantías, cerraron algunas empresas. No sé, ¿a qué le suena eso? ¿A la actualidad en algunos sentidos? Ya, puede ser, a la actualidad en algunos sentidos. La situación social empeoró, se iniciaron huelgas y a Ibáñez no pudo sostener ese proceso y lo obligó a renunciar. Esto no solo pasó en Chile, ¿eh? En Europa también pasaron estos mismos elementos, donde los gobiernos fueron bastante débiles y las democracias bastante débiles y se vieron solapadas frente a estas huelgas, a esta ciudadanía muy activa.
Aquí en estas imágenes podemos observar lo que ocurría. O sea, lamentablemente esas ollas comunes que estamos viendo ahí también las vemos hoy. O sea, los procesos económicos lamentablemente se van generando en ese sentido. Vemos ollas comunes a lo largo de casi todo el siglo XX, ¿sí? Las filas para buscar trabajo o para comprar, todo eso también se veía ahí. Crisis hacia 1931, altos índices de cesantía, 165.000 desempleados. ¿A qué les suena eso? Actualidad, ¿cierto? Ahí podemos estar haciendo la relación. Se cierran las salitreras, delincuencia, albergues, comedores populares, crisis general. O sea, hay ciertos elementos que se van a intensificar en este proceso porque ustedes saben que las crisis económicas afectan a todo tipo de cosas, todo ámbito. Y ahí también se ven las falencias que pueden tener los países para sostenerlo. Surgen algunos movimientos populares como la FECH y gremios de profesionales, ¿sí? La Federación de Estudiantes de Chile. Hay una represión violenta frente a esto. Y en el 31 ya no se puede sostener más y termina derrocándose Ibáñez en su primer gobierno, en el 31. Así que no sostuvo este proceso y este problema. El cobre va a ser el principal producto después de la crisis del salitre, ¿cierto? Y nos va a revitalizar nuevamente en cuanto a lo que es nuestra economía. Nuestra gran dependencia económica exterior nos jugó una mala pasada y siempre nos juega una mala pasada, ¿sí? Los precios fluctúan siempre en el mundo y nos hacen también a nosotros estar débiles de una u otra manera, ¿sí? Chile es monoproductor, aunque pese a que tiene otras industrias en cuanto a lo que es la agroindustria, o va a tener muchos recursos de extracción, casi siempre va a ser monoproductor con un gran producto que va a exportar. Así fue el salitre, así fue o es el cobre. Gran minería. La gran minería siempre va a estar en manos en este periodo y antes también en manos de extranjeros, ¿sí? Sin duda alguna. Hasta aquí vamos a dejar porque hasta aquí llegamos en esta clase. Vamos a continuar la próxima. Los invito a ver el video para que más o menos generemos una visualización global. Y los puntos generales son: bueno, termina el parlamentarismo, comienza el presidencialismo, 1925 con la nueva Constitución de la República, ¿sí? Además de eso, podemos decir que hubo cambios sociales importantes. Los grupos sociales se comenzaron a integrar en la sociedad. Los partidos políticos tuvieron gran injerencia. Hubo un periodo donde los presidentes no podían soportar estas crisis sociales y económicas. Finalmente terminaron cediendo. Hubo problemas de manejo hasta que llegó el segundo gobierno de Arturo Alessandri en el 32, ¿sí? Pero hasta ahí vamos a llegar. Hubo una república socialista que no fructificó en el 31-32. Además de eso, la crisis económica que afectó a Chile generó problemas en todos los ámbitos, nos dejó al desnudo en todo sentido. También la mujer entra al mundo político, al mundo educacional, por lo tanto hay una democratización de la sociedad. El voto femenino en el 34 y en el 49 para votar en el 52. También son elementos claves de este periodo que nosotros estamos revisando. Ya se van creando algunas leyes más, obras públicas también, que eso habla de una modernización de Chile en el siglo XX. Siempre mirando y teniendo los ojos afuera, siempre tratando de interpretar lo que es Europa, Estados Unidos para traerlo a Chile. Además, en el ámbito económico, pierde el salitre un 90% en la crisis del 29 y va a ser reemplazado principalmente por el cobre como nuestro producto monoproductor exportador. Así que hay varios elementos ahí que engloban lo que estaba pasando en estos años previos a los gobiernos radicales, que ya los vamos a ver la próxima clase. Bien, chicos, los dejo invitados entonces a revisar el canal de Historia Activa con algunos documentales, alguna información importante para que ustedes lo puedan chequear. Me despido, aquí el profesor Sebastián, nuevamente en este resumen general de 1925 hasta el 31 aproximadamente, con algunos procesos importantes. Bien, chao chicos, no se olviden visitar nuestras redes sociales y estar atentos a todo lo que subamos.